Muy buenos días y bienvenidos a la unidad 2 de la materia de Ingeniería Sanitaria 1. Mi nombre es Ingeniero Carlos Armijo y en esta oportunidad vamos a aprender a calcular los parámetros básicos para el diseño de redes y componentes de un sistema de agua potable. Lo primero que debemos saber es que el financiamiento de los proyectos de manera general en Bolivia están regulados por el BIFE. El BIFE es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, bajo el SNIP. El SNIP es el que regula los requerimientos para la inversión. En el caso de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, están regulados por la normativa que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el caso de proyectos de agua potable, la NB 689 y sus reglamentos. Lo primero que tenemos que saber es que el SNIP es un conjunto de planes y políticas de inversión que cuenta en los países, no solo Bolivia, sino todos los países, para priorizar la inversión. Primeramente, sus principios que cuenta es la eficiencia socioeconómica, es decir, que debe ser proyectos viables económicamente y sostenibles en el tiempo. Como dices, tiene que tener compatibilidad con planes de políticas de desarrollo, es decir, no puede estar alejado de las políticas que se tienen nacionales, departamentales y municipales, y además tiene que tener responsabilidad por resultados, además de racionalidad en la toma de decisiones. Aquí es donde entra la parte del ingeniero, puesto que el calculista tiene que tener, para tomar en cuenta, para poder que un proyecto sea viable, tiene que ser racional en la toma de decisiones del mismo proyecto. Tiene que tener complementariedad de esfuerzos, es decir, que no solamente los proyectos son separados, sino un conjunto, y tiene que estar con una centralización en normativa y descentralización operativa, ¿no? Tiene como instrumentos normativos la norma básica del SNIP, los reglamentos básicos del SNIP, que son la parte de operación, el SISIN y la preinversión, y reglamentos específicos que debe tener. Ahora, en los reglamentos específicos, en el caso de proyectos de agua potable y saneamiento básico, están regulados por primeramente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ellos son quienes hacen los reglamentos específicos como cabeza de sector, como ya sea la NB 688, 689, NB 512, etcétera, etcétera. De manera general, el sector de agua y saneamiento básico es uno de los sectores que tiene más normativas específicas al respecto. Además de eso, el SNIP tiene instrumentos técnicos metodológicos que pueden ser, como por ejemplo las metodologías de preparación y evaluación de los proyectos, razones precio, cuenta, eficiencia. Tiene una serie de perfiles mínimos, tiene un sistema de información sobre la inversión, que es el SISIN, y un sistema de gerencia de proyectos, que son los SGPs, que tienen todas las cabezas de sector. Una vez que se llega a cumplir todo esto y que en función a todos estos parámetros, se hace una inversión pública eficiente. Ahora, lo primero que tenemos que saber y que tenemos que tener claro, y que tiene que tener claro el calculista, es que el agua es un recurso finito. Es decir, tenemos que tener un consumo adecuado en cantidad y calidad de agua. Va a tener un balance hidráulico adecuado. Es decir, por ejemplo, en caso de cantidades, que la oferta de agua debe poder cumplir la vida útil de nuestro proyecto, y calidad significa de que debemos entregarle al beneficiario un agua potable que cumpla la NB 512 con los parámetros físico-químicos para su consumo. Lo primero que tenemos es verificar cuánto tiempo de vida tiene un proyecto, y esto está definido en la NB 689 bajo el siguiente cuadro. Ahora, una cosa que es importante que debemos aclarar es la diferencia entre norma y ley. La ley es de cumplimiento obligatorio y sin discusión. En cambio, la normativa, las normas son sugerencias de utilización casi obligatorias, pero que el calculista puede en algún momento no utilizarlas, siempre y cuando sea justificado y pueda hacer una justificación técnica del uso o no de algún parámetro respectivamente. Pero de todas maneras, la NB 689 nos establece en este caso los periodos de diseño en función de la cantidad de población, menores a 20.000 y mayores de 20.000 habitantes. Tenemos los siguientes métodos para el cálculo de la población, ¿no? Aritmético, geométrico, exponencial, que en sí es saber cuánta población tuviéramos en nuestra vida útil de nuestro proyecto. De manera general, los parámetros que necesitamos saber es la población inicial, los índices de crecimientos poblacionales y el tiempo, ¿no?
El tiempo ya lo tenemos calculado. Ahora, ¿qué método podemos utilizar para qué población? Está dado en este cuadro que tenemos en el capítulo 2 de la NB 689, donde tenemos, por ejemplo, hasta 2000 habitantes podemos usar un método aritmético geométrico. En el caso de 2001 hasta 10.000 podemos usar aritmético geométrico exponencial, pero que en este caso, si usamos exponencial, tiene que estar sujeto a una justificación bastante específica del área del proyecto. Entre 10.001 y 100.000 puede ser geométrico exponencial, y mayores a 100.000 habitantes puede ser geométrico exponencial o curva logística. En el caso de no contar con la tasa promedio anual, aquí existe una expresión con la cual podemos calcular, que está en función de los datos de los censos respectivamente que se puede tener, pero que esta información tiene que estar dada por el INE, ¿no? Eso es un dato muy importante, puesto que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es el ente oficial que nos puede dar esa información. Ahora, el cálculo de dotación es muy importante, pero ¿qué es la dotación? La dotación es la cantidad de agua en promedio que consume cada habitante y que comprende todos los tipos de consumo en un día promedio anual, incluyendo las pérdidas físicas en el sistema. Entonces, la dotación hay que primero verificar que no es la misma en todos los territorios, depende mucho del piso ecológico que se tiene, altiplano, valle o llano, y además la población que se llega a tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar nuestra dotación inicial, que podemos sacar en el caso de los valles y 5.000 habitantes por decirles, y tenemos que proyectarla en función de nuestra vida útil. Ahora, aquí hay un cambio de visión que está teniendo Bolivia y el mundo, puesto que la dotación, hay una tendencia que la dotación no se debería proyectar, puesto de que el agua tiene que ser un consumo racional realmente, ¿no? Pero los detractores de esta idea expresan que las personas que cuentan con agua se acostumbran a usar más agua, y por lo tanto tiene que haber una proyección en el agua que se les entrega la dotación a cada habitante, ¿no? Pero va en contradicción del uso racional del agua que habíamos hablado anteriormente en función de los criterios del SNIP, de un principio del SNIP. Ahora, tenemos que calcular los caudales de diseño. Primeramente tenemos que calcular el caudal medio diario. ¿Qué es el caudal medio diario? Es el consumo medio diario de la población obtenido en un año de registros. ¿Cómo se determina? En base a la población del proyecto y la dotación. Es decir, multiplicar la población final por la dotación final, dividido entre el tiempo en un año por esos 86.400. Tenemos el caudal medio diario, ¿no? El caudal medio diario tenemos que sacar, se puede sacar el caudal máximo diario multiplicando un coeficiente de caudal que es específicamente es un coeficiente de variación del caudal con respecto al medio diario. Es inversamente proporcional al número de habitantes, que es este K1. El K1 está entre 1.20 y 1.50. Entonces con eso podemos calcular el caudal máximo diario. Ahora, el caudal máximo horario es la demanda máxima que presenta en una hora durante un año completo, ¿no? Entonces el caudal máximo horario se calcula multiplicando el caudal máximo diario por un factor K2. El factor K2 está dado en la norma boliviana, el 689, en el capítulo 2, en función de la población, del rango poblacional, ¿no? Para tenerlo más claro y poder tener mucho mejor aprovechamiento de cómo calcular los parámetros básicos, es que les propongo resolver este problema, ¿no? El cálculo de los parámetros básicos de diseño para el diseño de red de agua potable del municipio de Tupiza para los siguientes datos iniciales. Primero, se ha realizado un censo en la población, ¿no? Y se ha encontrado que el año 2021 la población inicial total que tenemos es de 33.359 habitantes. El Tupiza cuenta con una EPSA establecida, ¿no? Que se llama EMSAT, que ellos ya tienen los datos específicamente ya medidos durante 20 años y han sacado que la dotación que se está dando a la población es de 123 litros habitante día. Ya es una población establecida sin variaciones demasiado grandes, ¿no? Tiene un índice de crecimiento poblacional de 2.16 que está dado en el INE, y tenemos un caudal de oferta de la fuente aforada de 148 litros por segundo, que es justamente una toma en ladera que se ha aforado justamente antes de este proyecto a 148 litros por segundo. Y el sistema de distribución que tiene la red es por gravedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué método de cálculo vamos a usar para la población futura, ¿no? Nuestra población es de 33.000 habitantes, entonces tenemos que usar o geométrico o exponencial sujeto a una justificación, ¿no?
En base a eso es de que, en función, teniendo en cuenta que Tupiza es un área minera, yo he escogido usar un método exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque en un corto tiempo hay un crecimiento fuerte por la minería. Eso sucede cuando se encuentra algo en el lugar que puede incrementar la población, ya sea oro, puede ser que sea un área turística, un incremento, algún recurso o incremento fuerte que puede existir en un lugar específico en un corto tiempo. Ahora, tenemos que definir cuánto es nuestro periodo de diseño, ¿no? Para eso, primeramente verificamos la población. Nuestra población es mayor a 20.000 habitantes. Por lo tanto, primero, la obra de captación ya está hecha, ¿no? Porque hemos aforado y ya tenemos la obra de toma, ¿no? Tenemos que la aducción va a ser a 30 años, ¿no? Tenemos que las estaciones de tratamiento puede ser entre 20 o 30 años. En este caso específicamente yo haría 30 años porque ya estamos diseñando la aducción para 30 años. Los tanques de almacenamiento y regulación, lo propio, y la redistribución a 30 años. Después tenemos que verificar en el caso, ¿no es cierto?, de la dotación. Tupiza está en un área de valle, ¿no? Y la población está entre 20.000 y 100.000. Tendríamos que usar una dotación inicial entre 150 a 200 litros habitante día. Pero tenemos la información de que la dotación que está dando la EPSA es de 123 litros habitante día. Este es un dato que debemos utilizarlo, ¿no? En el caso que no contemos con esta información o la EPSA no tiene claro ese asunto, podemos utilizar el capítulo 2 de la norma de la NB 689 y hacer esta situación. Pero en este caso, al contar ya con 123, lo que hacemos es una proyección de la dotación a los 30 años, ¿no? Ahora, nuestro índice de variación yo tomaría en cuenta solamente 0.5, porque como les he dicho, el SNIP nos establece como principio que tenemos que tener un uso adecuado, un uso racional de los recursos. Entonces, con esta función a las fórmulas, calculamos el caudal de diseño que va a ser la población final, tenemos dotación, tenemos etcétera, para poder calcular a diferentes periodos el caudal medio, máximo diario y máximo horario. Debemos utilizar en función de la población, teniendo en cuenta que es entre 10.000 y 100.000, 33.000 habitantes, entre 1.8 y 1.5. ¿no? Entonces nos hacemos una planilla Excel donde establecemos los parámetros en función del tiempo. Nuestro año base es 2021, nuestro índice de crecimiento poblacional es 2.16, nuestra población inicial en todo el cálculo es de 33.359. Aquí hemos hecho un cálculo de las diferentes poblaciones que podríamos tener, o sea, los crecimientos poblacionales, donde yo he asumido que la población final de diseño usemos un método exponencial, teniendo que a los 30 años vamos a tener una población de 63.773 habitantes. También proyectamos la población a 0.5 de incremento y tenemos una población, una dotación final de 167.12. Tenemos factor K1 y K2 de 1.2 y 1.8 y calculamos los caudal máximo medio, máximo diario y máximo horario, ¿no? Primera cosa que notamos es nuestro caudal de oferta era 148 litros segundo, pero nosotros necesitamos 187.38 litros por segundo para poder realmente dotar de manera adecuada a la población. Por lo tanto, nuestro caudal de oferta es menor al máximo horario. Eso hace que no exista un balance hidráulico realmente en el proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto no abastece, nuestra fuente no va a poder abastecer los 30 años de nuestro periodo. Lo primero que tenemos que verificar es ¿y hasta cuánto nos abastece? Podemos verificar con este detalle de que a los 20 años todavía nos abastece. Ya después de los 20 años ya nuestra fuente no nos abastece. Entonces, como primera conclusión, la fuente del proyecto solo podrá abastecer al sistema por 20 años. Entonces tenemos que tomar decisiones. La primera decisión es buscar otra fuente adicional que debe funcionar antes de los 20 años, porque a los 20 años ya no va a poder abastecernos. O la segunda es racionar la dotación, que es como ocurre en Cochabamba. En Cochabamba se da una dotación de agua por horas, por días, y que no se da 24 horas. Entonces al hacer una racionalización de la dotación de agua al usuario, podemos garantizar de que el consumo sea el adecuado, ¿no? Muchísimas gracias, con esto hemos terminado esta unidad.